Quiero ahora invitaros a abrir vuestras Biblias, la palabra del Señor, por el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, versículos 6 y 7 dice la palabra del Señor: porque un niño nos es dado, nos es nacido, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Como es tradicional en Adviento, el segundo domingo lo dedicamos a reflexionar sobre la paz. La verdad es que es una palabra un poco manida, como tantas. La verdad es que al final el vocabulario llega a un momento en el que se usa tanto que pierde fuerza, se convierte en algo. Bueno, llevamos desde los años 70 con aquello de paz y amor, ¿verdad? Que la paz ha tenido expresiones y formas tan distintas, tan diversas, que realmente a veces podemos perder perspectiva. Mirando en el diccionario, a veces hay que mirar al diccionario para que nos recuerde, en principio, el uso del término en nuestra lengua española, nuestra lengua castellana, nos dice que la paz es una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Ausencia de guerra, eso es paz. Otra acepción habla a una relación de armonía en la que no hay enfrentamientos ni conflictos. Otra acepción es acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. También es ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento, ¿verdad?, cuando el vecino quita la música y la baja y dice, ¡ay, qué paz! ¿No? Parece que nuestros oídos descansan, ¿no? Y decimos, ¡qué paz! ¡Qué paz! O cuando los niños se duermen, y también. Pero bueno, eso es otro tema. Y también hablamos de paz como el estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Y la verdad es que esta es la definición de la RAE, o sea que esto es precisión en el concepto, es, digamos, la entidad que establece los criterios para que nos entendamos, ¿vale? Hay que definir los términos porque si cada uno le vamos a dar una acepción, al final la comunicación no es posible. Si cada uno usa el término, pero le da un contenido distinto, pues al final no nos entendemos. Yo creo que eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero claro, si miramos a la RAE, yo recuerdo, cada vez lo hago menos, pero yo disfrutaba mucho de joven leyéndome, a mí me gustaba leerme el diccionario, leer páginas del diccionario y ir aprendiendo términos para enriquecer el lenguaje, los conceptos y demás. Y tengo aprecio por los diccionarios y demás, pero realmente, estando en el lugar que estamos, en la casa del Señor, cuando escuchamos estas definiciones de paz, a mí me provoca como poco dos sentimientos. Uno, básico. Dice, bueno, pues no está mal. El no tener conflictos, ¿dónde hay que firmar? ¿Vale? ¿Quién no quiere esa paz? Con la de jaleos que tenemos en nuestra vida personal, en la vida familiar, en la vida de vecinos, de trabajo, en fin, hay tantas historias que decir, tengo paz, simplemente porque ya esos jaleos no están, bueno, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Pero claro, nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros leemos en la palabra del Señor y se nos habla de paz, y resulta que paz no es siempre ausencia de conflicto, sino que paz es algo que tiene también una connotación positiva. No solo es el evitar algo negativo, sino que la paz aporta algo positivo. Y me gustaría que con esta idea pues pudiéramos meditar en esta tarde en la palabra del Señor. Como decía, la primera acepción que podríamos mirar paz como ausencia de problemas, insisto, es algo valioso. Nadie quiere tener conflictos y si se los quita uno de encima, sea como sea, gloria a Dios por ello. Pero es siempre en negativo. Paz es no tener guerra,
paz es no tener peleas, paz es no tener conflictos, siempre hay que definirlo por la ausencia meramente de algo negativo. Cuando dos personas se llevan muy mal, ¿cuándo acaban estando en paz? Cuando cada uno se va por un camino, ya no nos hablamos, ya no nos vemos, parece que ha llegado la paz, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la situación se haya solucionado, perdón. A veces pasa en los matrimonios. Hay matrimonios, ¿verdad?, que escuchamos que están rotos y se oye que, bueno, siguen juntos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tienen los recursos económicos para separarse y tienen que seguir bajo el mismo techo por necesidad o porque hay unos hijos y demás. Y entonces llega una especie de entente cordial de decir, nos toleramos, ¿vale? No nos tiramos los trastos a la cabeza, yo en una habitación, yo en la otra, no me hables, no me mires. Y parece que la casa está en paz. Pero ahí lo que hay realmente es un eludir los conflictos, que insisto, no es malo, pero no es la solución. En esta semana hemos escuchado en la prensa la historia de un chiquito que sus compañeros de instituto, pues le han agredido, ¿verdad?, le han dañado el tímpano, en fin, una agresión brutal a un chaval de 15 años, pues por sus compañeros de instituto. ¿Cómo llega la paz? Pues no por un proceso de reconciliación o de pedir disculpas, sino que al final los padres, asustados porque el chico no quiere ni salir a la calle, han pedido un cambio de instituto. Para colmo es la víctima la que tiene que deshacer su rutina para escapar de estos salvajes. Bueno, va a tener paz en su vida, pero realmente latente está el conflicto, latente está la actitud violenta de los que ahí le agredieron, ¿verdad? Estamos ahora viviendo otra vez memorias que no nos son agradables, con la actitud de Rusia, ¿verdad?, con los países fronterizos, con alguna posible invasión, y nos viene a la cabeza, ¿verdad?, otra vez el conflicto de los dos bloques, y nos recuerda los tiempos de la Guerra Fría. Después de la Guerra Mundial, con el armisticio y demás, se firmó la paz. Una paz que dio lugar ¿a qué? A lo que durante 40 años o más hemos conocido como la Guerra Fría. Es decir, no había agresión, las fronteras estaban más o menos respetadas, pero no era paz, era simplemente ausencia de conflicto. Y ahora volvemos otra vez a unas tensiones en las que de momento dice que la paz no se ha roto, pero simplemente porque la agresión no ha tenido lugar. Pero no hay armonía, no hay entendimiento, no hay una actitud positiva mutua. Así que, y no me quiero extender más en este aspecto, yo creo que todos entendemos, ¿verdad?, que hay un concepto reduccionista de la paz que tiene sus cosas positivas, pero que simplemente se fundamenta en el evitamiento, en el no echar en cuenta, en simplemente evitar la cuestión de los conflictos. Pero, desgraciadamente, a veces incluso esta paz de mínimos es muy difícil de lograr, porque desgraciadamente no siempre podemos evitar los problemas, no siempre podemos echarlos de nosotros. Hay problemas que van intrínsecos a nosotros como individuos o quizás como familias o como sociedad, ¿verdad? A veces la ausencia de paz, pues uno nace con ella, dependiendo del país en el que ve la vida, dependiendo de la condición social en la que uno nace. Sin duda nace en contextos que pueden ser muy agresivos, donde la paz realmente no es una realidad, o la clase social, o incluso a veces el devenir político, hace que la paz no sea fácil de obtener y escapa a nuestras manos. Una enfermedad puede quitarnos la paz, ¿verdad que sí? Ya sea propia o de un ser querido. El perder un puesto de trabajo, una crisis de familia. Nos damos cuenta de que la paz es a veces difícil de tener con nosotros, y no es porque nosotros no la queramos, no es porque nosotros no la busquemos, sino simplemente porque el entorno en el que estamos no lo facilita. A uno le gustaría vivir en paz,
pero siempre hay agentes externos a uno, pero que forman parte de la vida, que nos hacen quitarnos la paz. Y a veces nos preguntamos, ¿qué he hecho yo para estar con esta angustia? ¿Qué he hecho yo para estar con este desasosiego? Sí, yo no me lo he buscado, ¿verdad? Pero se desvela uno por gestos de uno, por situaciones del trabajo o del no trabajo, de la enfermedad, y la paz, una vez más, pues se pierde en nosotros. Pero a mí siempre me gusta mirar el lado de la responsabilidad, ¿vale? Es verdad que hay veces que la paz no la podemos disfrutar, aunque la quisiéramos, porque hay algo externo a nosotros que está siempre ahí empujando el problema, la dificultad. Pero a veces no tenemos paz porque nos lo buscamos. A veces no hay paz en nuestras vidas porque nosotros mismos no somos capaces de vivir de forma y manera que haya paz en nosotros. Permitidme que os lea las palabras del apóstol Santiago, cuando en el capítulo 4, versículos 1 al 3, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es decir, ¿qué es lo que causa que no haya paz entre vosotros? Y dice: no es de vuestras pasiones, ya no es culpa de un agente externo, ya no es una situación ajena, ¿verdad?, que tú no controlas, sino que son tus propias pasiones, tus propias ambiciones, que dice Santiago que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Qué mala es la codicia, ¿verdad? Cuando uno siempre está insatisfecho por tener más. Y por eso dice que codiciáis y no tenéis. ¿Por qué? Porque nunca parece que tenemos bastante, porque nunca parece suficiente, y eso hace que estemos agitados, que no tengamos paz. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El apóstol Santiago apunta a actitudes del corazón, actitudes en nuestras vidas, que son las que quitan la paz de nosotros. Cuando enfocamos mal nuestra vida, cuando enfocamos mal nuestras ambiciones, cuando enfocamos mal nuestros deseos, eso al final quita de nosotros la paz. Y creo que eso es algo que debemos considerar. Cuando miramos nuestras vidas y quizás estamos pasando por un tiempo donde no tenemos paz, tenemos que pararnos y mirar. Y después de descartar esas situaciones que son ajenas a nosotros, que quizás no podemos controlar, que sin duda pues están fuera de nuestro alcance el cambiarlas, a veces necesitamos mirarnos a nosotros mismos y reconocer cómo estamos abordando nuestras vidas, cómo estamos abordando nuestro día a día, nuestra relación unos con otros, nuestras aspiraciones en la vida, que es más que digno y legítimo tener aspiraciones y luchar por ellas. Pero, ¿qué nos motiva? ¿A dónde queremos llegar? ¿Dónde hemos establecido nuestros límites? Hace unos años, allá en los años 70, hubo un congreso mundial de las iglesias cristianas que dio paso al movimiento de Lausanne, o de Lausanne, no sé cómo se llama en español, Lausanne, ¿vale? El movimiento de Lausanne pues dio un planteamiento rico a la iglesia evangélica sobre cómo vivir, bueno, aparte de conceptos teológicos, de cómo plantearse la vida en una sociedad cambiante. En los años 70, recordad la crisis que hubo del petróleo, el mundo, en fin, patas arriba de lo que había sido la vida hasta ese momento. Y una de las cosas que emerge de ese movimiento de Lausanne es el énfasis en la vida sencilla. No en la vida miserable, no en la vida pobre y en angustia y necesidad, sino la vida sencilla. El saber poner límite a nuestras aspiraciones. El saber encontrar satisfacción en lo que se tiene. A veces lo vemos en este tiempo, ¿verdad?, a los niños, o ya incluso también los adultos, ¿verdad?, cuando queremos algo y lo conseguimos, ya estamos pensando en la siguiente cosa que queremos. No disfrutamos de lo que tenemos, porque estamos en una sociedad consumista, materialista, que nos hace querer más. Y no es ya tener, es tener lo siguiente.
Y sobre todo tener lo que tiene el otro, claro, eso es más importante aún. Y eso quita de nosotros la paz. Necesitamos poner nuestro corazón en paz. Y para ello necesitamos enfocar nuestras vidas, nuestras ambiciones, nuestras aspiraciones. Leía el otro día de alguien que decía que en el trabajo, que es donde nos dejamos tantas horas, ¿verdad? Y que parece que es lo más importante de la vida, y es sin duda muy importante. Dice, cuando te vas del trabajo, ya sea porque te jubilas o porque mueres, bueno, quizás te echen de menos, quizás se acuerden de ti tus compañeros una semana o dos, pero al poco alguien te reemplaza, ocupa tu lugar y la vida sigue. Pero no es tan fácil que te reemplacen en tu familia. Cuando tú faltas, entonces sí que hay un gran vacío. Y a veces no estamos en paz con nuestra familia porque quizás toda nuestra ambición está en una sola dirección. Trabajar, trabajar y trabajar. A veces es porque no hay más remedio, ¿verdad? Pero a veces también es porque parece que eso es el todo en la vida. Porque es lo que me permite tener más, aunque no lo necesite. Y desenfocamos otra vez nuestra realidad y traemos conflicto a nuestros hogares. Necesitamos encontrar la paz. La paz también es una forma de relacionarnos unos con otros. Yo reconozco que por carácter siempre he sido muy combativo, Y hace ya muchos años, pero fue una característica, a mí me gustaba ganar. Si yo discutía, yo ganaba, ¿vale? No discuto para perder, en fin, eso, ¿vale? Pero el Señor me tuvo que enseñar la lección, y a veces ganar no merece la pena. Tener razón, bien, está bien, pero no pasa de ahí. Y de ganar, intento ahora solucionar, que no es lo mismo. Porque a veces ganar lo que implica es que he derrotado a otro. Y lo que hago es mantener daño y dolor. Mientras que solucionando, intento tender mano, intento reconciliar. A veces lo consigo, a veces no. Pero creo que eso es algo que también la vida nos enseña. A que tener razón, es que tengo razón. Muy bien, ¿y qué? A veces con eso no se va demasiado lejos. Necesitamos aprender a ser prudentes. A veces a callarnos. Me acuerdo siempre del Señor Jesús, ¿verdad?, en su juicio, cuando empezaban a acusarles y dice que Él no abrió su boca. ¿Cuánta razón no tendría Jesús para defenderse? Y hubo momentos en los que el silencio fue lo mejor. Y si nosotros aprendiéramos a callarnos en nuestras relaciones, ¿cuántos problemas no nos evitaríamos? Dice la palabra del Señor, en las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Y a veces decimos más de lo que deberíamos, ¿verdad?, pensando que tenemos razón o porque tenemos que ganar. Y a veces lo que hacemos es herir y perder al amigo. El Señor Jesús nos dio la lección primordial en el Sermón del Monte cuando nos dijo, bienaventurados los pacificadores. Y los pacificadores no son simplemente los que evitan el conflicto, que ya decíamos al principio, que es algo importante, sino que los pacificadores no son gente pasiva, sino que son activas. Los pacificadores son hacedores de paz. Es decir, no es, oye, mira, me retiro, ya he pacificado el tema porque me retiro. No, construir paz. Ese es el llamamiento que el Señor hace a su pueblo, a que seamos constructores de paz, de relaciones en las cuales podamos convivir con transparencia, podamos abordar nuestras diferencias, pero hacerlo con el Espíritu de Cristo que construye y no que destruye, que no busca tener razón por encima del otro, sino juntos buscar la verdad en Cristo. El Señor Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre. Qué palabra que poco gusta, ¿verdad?
Cuando alguien es manso parece que es medio tonto. O tonto entero, es igual. No te rías, Weber. No es esa la mansedumbre de la insensatez, sino la del carácter que sabe poner la prioridad de las cosas en orden. Las personas, darles el valor que tienen y no simplemente yo, no siempre ganar, no siempre tener razón. La humildad es algo que tiene que caracterizarnos para hacer nuestra vida como cristianos mejor, una vida en positivo, ya no solamente evitando problemas, sino con una actitud positiva, construir relaciones y construir comunidad de manera en la que hay bendición, no solamente evitamiento de problemas, sino bendición. Por eso la palabra hebrea que se usa para hablar de la paz es la palabra shalom. Es la palabra que el apóstol Pablo conocía perfectamente. En griego es eirene. El nombre Irene viene del griego, la palabra paz. Si leemos en Romanos capítulo 5, versículo 1, se nos da una definición de paz que es absolutamente fantástica. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Pero fijaros, para con Dios. O sea, ya ahí sí que no podemos. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La shalom de Dios, la irene de Dios en nosotros. Y eso ya no es solamente evitar el conflicto, sino construir relaciones con Dios y por ende con la comunidad. Relaciones positivas y relaciones que bendicen la vida. Shalom, Irene, en la Biblia aparece no como un término que es ausencia de conflicto, sino que es recibir bendición de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. A veces este término de justificación, ¿verdad?, se usa como el mínimo común denominador. Tener paz para con Dios es que el Señor me ha perdonado mis pecados y ya no me condena. ¡Wow! Suficiente, ¿no? Es lo que necesitamos. Que el Señor perdone nuestras culpas, nuestras faltas y nos reciba en el cielo. Pero Pablo está diciendo mucho más, consciente del contexto de la palabra paz, y está diciendo que cuando el Señor está en nuestras vidas, cuando Él nos justifica, no solamente nos libra del pecado y de la muerte, es decir, no solamente nos quita el conflicto, sino que nos da una relación nueva con Dios que tiene como el propósito bendecir nuestras vidas. Una paz que bendice, una paz que nos prospera, una paz que nos cuida, una paz que nos hace completos, perfectos, porque eso es lo que significa la palabra shalom, algo que es perfecto, algo que es completo, algo que es pleno. Y esa es la paz que Dios ha venido a traer en nuestras vidas. No la de la ausencia de conflictos, que también nos los quita, sino esa paz que nos hace encontrar plenitud de vida en Dios y en nuestras relaciones. La paz de Cristo restaura nuestra relación con Dios. La paz de Cristo restaura nuestra relación los unos con los otros, no solamente evitándonos, sino acercándonos y haciendo que esa relación tenga propósito, tenga sentido, tenga bendición. El Señor Jesús es nuestra paz y en su paz nuestras vidas son restauradas. Dice el autor de Efesios, el apóstol Pablo, Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo, haciendo la paz, ¿verdad? La referencia a judíos, gentiles, ¿verdad?, que vivían siempre enemistados, en el mejor de los casos evitando problemas. Ahora Dios hace que sean un solo pueblo y que viva en paz, que sea de mutua bendición. Y ese es el llamamiento a cada uno de nosotros, a que no vivamos la paz que Dios ha traído a nuestras vidas como únicamente andar de puntillas esquivando el problema, o quizás esquivando al hermano o a la hermana con la que podamos tener una dificultad, sino que la paz
Es una acción dinámica y positiva que pone en acción la reconciliación. La paz de Cristo nos reconcilia con Dios. La paz de Cristo nos reconcilia los unos con los otros. La paz de Cristo nos reconcilia con nosotros mismos, que muchas veces, como me gusta decir, no nos aguantamos a veces ni a nosotros mismos. Pues el Señor trae esa paz para reconciliarnos en nuestro interior, para reconciliarnos los unos con los otros, para reconciliarnos con Dios. Y en este tiempo, como decíamos al principio, en el que la paz es un término tan manido, en el que la paz a veces se define hasta en el diccionario como una mera ausencia de guerra, de conflictos, de luchas y de peleas, que ya es un paso importante, nosotros tenemos que buscar, vivir y ser hacedores de una paz que trae reconciliación, que trae bendición, que enriquece la vida. Ser una comunidad cristiana que vive la paz es una comunidad cristiana que se bendice los unos a los otros, que se prosperan los unos a los otros en el nombre del Señor. Esa es la paz que nosotros debemos vivir, no la de evitar el choque con el hermano, yo voy por un pasillo, yo voy por otro y nos llevamos bien, ¿verdad? Si ese fuera el caso. Eso no es paz. La paz, insisto, reconcilia, porque es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos puso en paz con Dios para que tuviéramos una nueva relación con Él, para que esa relación bendijera nuestras vidas, prosperara nuestras vidas. Y esa es la paz que nosotros anunciamos en el tiempo de Navidad. Y esa es la que tenemos que vivir y compartir con la sociedad en la que nos encontramos. Una paz positiva, una paz proactiva, una paz que restaura, que construye, que sana. Esa es la paz a la que Dios nos ha llamado. Por eso, queridos hermanos y amigos, vivamos en paz, pero no huyendo los unos de los otros o huyendo de los problemas. Solamente con eso no tendremos la auténtica paz. La auténtica paz viene de Cristo en nosotros, que nos reconcilia con Él, que nos reconcilia con Dios y nos reconcilia también con nuestro prójimo. Y en esa reconciliación nos llama a que seamos pacificadores, es decir, a que vayamos a nuestro prójimo y les hablemos de la gracia de Cristo, del amor de Dios que transforma, que restaura y que trae a la vida paz. Así que, si queremos paz, no es la paz de John Lennon y su canción, es la paz de Cristo. En un mundo en el que tendremos aflicción, Él nos dice que confiemos. Él es nuestra paz y Él ha vencido al mundo. Que a Él sea la gloria. Amén.